Bienvenidos a este espacio de la Comunidad Cristiana Internacional de Teoterapia, City y Senti Internacional. Un espacio llamado Maná, un alimento espiritual diario para meditar y escuchar la palabra de Dios. Maná, el alimento espiritual diario que no puede faltar en su vida. Dirige Carlos Ríos. Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Llegamos al capítulo 35 del libro de Éxodo. Estamos hablando acerca de la vida de Moisés y vamos a entrar en un capítulo muy interesante que nos habla acerca de Moisés y la construcción del tabernáculo. Vamos a ver cómo el llamado de Dios a la construcción del tabernáculo era para todos. Lo mismo como Dios habló de guardar el reposo durante ese tiempo de edificación, y vamos a hablar de qué significa el reposo, las ofrendas que se hicieron para la construcción del tabernáculo, los artífices, cómo y qué debían hacer con respecto a los elementos del tabernáculo y la respuesta ante el llamado que Dios hizo a su pueblo. Eso es lo que está resumido, eso es en resumen lo que está en el capítulo 35 del libro de Éxodo. Voy a empezar con algo muy importante y me gustaría que ustedes dieran lectura a ese capítulo 35 para que obviamente pues estén completamente enterados de todo lo que dice el pasaje. Yo voy a empezar desde el versículo 2 y 3, haciendo, digamos, como memoria de algo muy importante, y es la instrucción más importante que recibió el pueblo en aquel tiempo fue de guardar el día de reposo. Y esto mientras edificaban el tabernáculo. Recordemos que el día de reposo, ¿qué era para el pueblo de Israel? Era una señal del pacto entre Dios y el hombre. Si una persona realmente estaba comprometida con Dios, si había hecho un pacto de seguir a Dios y guardaba el día de reposo, esa era la señal y el símbolo de que había hecho un pacto con Él. Los israelitas se enfrentaban a un dilema, porque ellos estaban muy entusiasmados ante el hecho de construir el tabernáculo, pero corrían el riesgo de dejarse llevar y seguir trabajando sin cesar y olvidar el día de reposo. Este mismo entusiasmo los podía hacer sentir que el tabernáculo era tan importante que debían trabajar 7 días a la semana hasta terminar. Sin embargo, Dios fue muy enfático. Él les dijo: el tabernáculo es importante, la obra de Dios es importante, pero guardar el sábado, descansar y adorar a Dios un día a la semana era más importante aún. Por lo tanto, Israel debía guardar el día de reposo y por sobre todas esas cosas, dedicar un día entero por semana a descansar y adorar a Dios. Y en eso me voy a detener un poco porque sé que muchos de ustedes tienen preguntas. Apenas estoy empezando y ya saltan las preguntas. Me podría decir usted, pero es que usted está hablando del sábado y aquí en Occidente descansamos el día domingo. Es que ahí habla del Shabbat y la pregunta que se hacen hoy muchos cristianos es si el cristiano está llamado a guardar el sábado. A mí me parece muy importante lo que vamos a hablar hoy. ¿Por qué? Obviamente porque, voy a partir de algo para que no entremos en detalles en algo que de pronto en un seminario o en una charla les puedo explicar. Obviamente, desde Israel se habla de un día y es el día sábado, el calendario. Recuérdese que Israel está basado bajo el calendario lunar y ese es el calendario bíblico realmente. Entonces por eso es que para los israelitas un día comienza con la caída del sol y se va hasta la otra caída del sol del siguiente día. Para los judíos el día entonces del Shabbat comienza el viernes
cuando cae el sol y va hasta la caída del sol del día sábado. Esas son 24 horas para ella, y eso es un calendario lunar y un calendario bíblico. ¿Eso está claro? Ahora, el punto es, estamos en Occidente. Hubo un cambio de sábado a domingo. Obviamente, detrás de eso hay muchas instituciones metidas que metieron la mano, y en Occidente vinieron a traer otra cosa diferente, que fue descansar el día domingo. Pero lejos de la discusión, porque aquí no podemos entrar en ese tipo de discusiones, ya les dije, habrá un día donde yo les voy a explicar cuál es la diferencia entre sábado y domingo, y lo voy a hacer con lujo de detalles. Pero hablemos del fondo. El trasfondo en sí de descansar lo acabo de mencionar. ¿De qué se trataba? De que lo más importante para Dios es que su pueblo debía guardar el día de reposo por sobre todas las cosas, y dedicar un día a la semana por entero a descansar y adorar a Dios. Eso es lo que yo quiero que a ustedes les quede claro. Y otro punto, porque sé que hoy más que nunca se han levantado algunas corrientes dentro del cristianismo que están haciendo como que los cristianos traten de volver a ciertos temas. Así, en términos generales, simplemente le quiero decir una palabra y voy a seguir con el sermón, porque creo que ustedes en el estudio que venimos haciendo en Maná, en nuestros devocionales, hemos tratado de llevar la Biblia de tal forma que ustedes la puedan entender en términos muy generales. Entrar en detalles nos llevaría mucho tiempo, pero lo que sí quiero decirle a cualquier cristiano es que nosotros no estamos llamados, y lo voy a explicar muy bien cuando estudie todos estos capítulos de Éxodo, a seguir las ordenanzas dadas al pueblo de Israel como pueblo. Por ejemplo, ¿a quién le fue dado el día de reposo? Al pueblo de Israel como pueblo, como nación. Entonces ellos deben guardar el Shabbat. ¿Y por qué digo guardar el Shabbat? Porque el Shabbat tenía unos requerimientos: cómo empezarlo, qué hacer y qué no hacer durante ese día de reposo, cómo terminarlo, quiénes debían estar involucrados. Mientras que el espíritu que el Señor enseña para el Nuevo Testamento es aprender a descansar, ¿sí? Ya no hay requerimientos tan al detalle y al dedo, decir que tenemos que comenzar el día de reposo así, o que debemos o no debemos hacer durante el día de reposo. Ahí es donde viene la diferencia. Pero todo lo que es, por ejemplo, el mandato de cumplir el Shabbat, y por eso lo llamo Shabbat, porque para Israel el Shabbat era una ordenanza por Dios dada al pueblo de Israel y tenía unos requerimientos. Ya le dije que yo lo que le voy a enseñar hoy como día de reposo es un día para separarlo para Dios, para descansar y para adorar a Dios. Pero nosotros en el mundo occidental y desde la Biblia no tenemos un mandato expreso de decir que cuándo empezar el día de descanso, qué hacer y qué no hacer en el día de descanso. Ahí viene la diferencia. Y lo mismo, hay ciertos grupos que pretenden que los cristianos, por ejemplo, celebren las fiestas judíos. No es mandatorio. Ahora, ojo con esto. Cuando digo no es mandatorio, es que nosotros no estamos obligados por la ley, porque nosotros no vivimos bajo esa ley mosaica, a cumplir esas reglas. El hecho de que ciertos cristianos, por ejemplo, hay fiestas, y yo por ejemplo, como lector de la Biblia, me encanta estudiar acerca de las fiestas judías. Por ejemplo, la fiesta del perdón es una fiesta hermosa, el Yom Kippur se llama. O qué tal la fiesta de los tabernáculos, fascinante, es una fiesta espectacular. Entonces, la Pascua, quiero decirles, es la fiesta más importante para el pueblo de Israel. Entonces, no es que, ojo con esto, no es que los cristianos desconozcamos la palabra de Dios, ahí están. Pero lo que está bíblicamente establecido es que nosotros no estamos llamados a sujetarnos a ese tipo de reglas y a lo que la Biblia llama rudimentos. Por ejemplo, yo como pastor hablo de las primicias, pero no hablando de que tiene que ser una fiesta que si no la celebro, entonces no se cumple, y entonces si no cumplo esa ley de dar la primicia. No, yo creo que el espíritu de la fiesta es muy bonito, entregarle lo primero a Dios. Ahí está el punto de las fiestas. Entremos pues en materia con esta introducción que les he hecho para que les quede claro el tema de las fiestas judías y el tema del Shabbat, porque me preguntan mucho el tema al respecto.
Veamos entonces cuál era el espíritu del día de reposo. Todo creyente, según este mandato, debe trabajar 6 días a la semana y guardar el día de reposo como un día santo. Mire y verá que el versículo 2, estamos leyendo Éxodo 35, dice claramente: 6 días se trabajará, mas el día séptimo os será santo. ¿Sí ven lo interesante? O sea, la palabra no dice nada sobre si es un fin de semana o algo por el estilo, no. La Biblia dice que precisamente se habla de un día de 7 días que la persona debe honrar a Dios con ese día. Queda claro entonces, el hombre debe trabajar 6 días a la semana arduamente y debe apartar el séptimo día de la semana como un día especial, como un día de reposo, como un día que debe ser considerado santo y separado, como un hombre que descansa de su labor. ¿Listo? Sigamos. En ese mismo versículo 2, la Escritura reafirma la importancia de guardar ese día de reposo. De hecho, en aquel tiempo, ojo, los transgresores serían ejecutados, ¿sí? Claramente lo dice la Biblia. Mire y verá. Volvamos a leer: 6 días se trabajará, mas el séptimo día os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá. ¿Sí ven lo importante que era para Israel? Ahí es donde yo les digo, yo no puedo venir a decir hoy día que tenemos que cumplir ese mandato o si no morimos, porque realmente hoy día nosotros no estamos ajustados a la ley de Moisés. Hasta encender un fuego en el hogar durante el día de reposo estaba enfáticamente prohibido. El versículo 3 nos dice lo siguiente: no encenderás fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. O sea, para Israel el día de reposo era día de reposo, ¿sí? Era claro. Entonces, ¿por qué el Señor ordenó el día de reposo? Hablemos del espíritu del día de reposo. Porque el hombre llevaría una vida mucho más saludable, productiva, si aprendiera a trabajar muy arduamente 6 días a la semana y después descansar y adorar durante el día de reposo. De alguna manera, todos los extremos de la vida son malos y distorsionan el sentido exacto de cómo Dios nos hizo y el propósito con el que nos hizo. Dios quiere que trabajemos y que lo hagamos arduamente y que lo hagamos disciplinadamente, pero Dios también quiere que descansemos. Mire que en las culturas, por ejemplo, como la nuestra, la gente se enorgullece de ser un gran trabajador. Entonces hay gente que dice: yo trabajo 15 horas al día, 20 horas al día. Cuando, si usted mira las disciplinas como el deporte, la psicología, todos ellos aportan cada día al hombre recomendaciones para vivir una vida equilibrada. Y si usted mira qué nos dice la ciencia y qué nos dice el deporte, todos ellos nos dicen que el equilibrio en que está marcado, en que, por ejemplo, se trabaje, pero también se tenga un buen tiempo de descanso, que haya un buen sueño, que haya una buena alimentación, una alimentación balanceada, que la persona practique un deporte o al menos camine. Se habla de equilibrio. Y yo pienso que los cristianos no podemos echar esas cosas al traste. Creo que Dios, con el espíritu de lo que está ordenando aquí, le está diciendo al hombre: miren, hay que trabajar, pero también hay que separar tiempo para descansar, para que el cerebro, el cuerpo, la mente, todo descanse. Y de hecho, cuando uno descansa, retoma energías. Los expertos dicen: usted descansa y tiene una vida de equilibrio y cada vez toma decisiones más sabias, más inteligentes. En cambio, cuando una persona toda hora vive agotada, estresada por su trabajo, se nublan las ideas, se nubla el pensamiento, no se toman decisiones sabias. Es más, la persona empieza a tener problemas desde todo punto de vista. Y ahí la importancia del buen dormir, la importancia del buen comer, la importancia del descanso, la importancia del ejercicio físico. Yo como pastor insisto mucho en este tema. El equilibrio es vital. Tiene que haber vida personal, tiene que haber vida familiar. Mire, ¿cuáles han sido las estadísticas, por ejemplo, de este tiempo de pandemia? El tiempo de pandemia ha dejado unos datos alarmantes. Y los datos alarmantes tienen que ver con eso,
que a veces el estar confinados, el estar todos en un espacio cerrado, en un sitio donde no hay mucho para compartir y donde no se tiene la oportunidad, por ejemplo, no se tuvo en un momento determinado la oportunidad de salir, de caminar, de hacer deporte, eso tuvo unas implicaciones de salud mental graves sobre las relaciones interpersonales, sobre la vida, sobre la salud, sobre el futuro, sobre la productividad y el trabajo. Porque es que Dios nos hizo, mejor dicho, es que estamos hablando del Dios que nos hizo y el Dios que nos creó y nos hizo. Entonces nos dio todas estas leyes y mandamientos. Y mire lo que les he explicado con respecto a los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son leyes y mandatos que tienen que ver con nuestro bienestar, con nuestras relaciones interpersonales, con nuestra relación con Dios, con el prójimo, con nuestra familia, con nosotros mismos. Entonces las leyes y los mandamientos de Dios no fueron hechos para molestarnos la vida y simplemente para crear un código de moral diciendo no haga, prohibido, no toque, no suba. No, señor. Es que el hombre fue creado por Dios, pero Dios le estableció límites, normas, y esos límites y normas ¿qué hacen? Que el hombre pueda vivir una vida equilibrada, amándose a sí mismo, respetándose a sí mismo, queriéndose a sí mismo, pero ojo, pero también siendo consciente que vive en un mundo donde hay que amar, hay que respetar las ideas, los pensamientos de otros. Ese es el espíritu cuando Dios nos dio leyes y mandamientos. Y es lo mismo. ¿Por qué Dios le dijo al hombre que descansara? Pues Dios le dijo al hombre que descansara porque tenía que ver con su bienestar, porque fuera una persona productiva, una persona vigorosa. Dios le dio al hombre el mandato de guardar el día de reposo, es decir, de descansar, para que adorara un día a la semana. Miren lo interesante, y ahí es donde viene el punto. ¿Por qué el ser humano coge los mandatos de Dios y los desecha y los menosprecia y los subordina a otras cosas? Ahí está nuestro problema. Si nosotros trabajamos 6 días arduamente, ¿a dónde está el problema? Por ejemplo, que uno prepare un día su corazón y decir, este día es un día libre, un día de descanso, entonces yo ¿por qué no? Por ejemplo, tengo una buena disposición para, en este día de reposo y de descanso, adorar a Dios. Sacar un tiempo bueno, porque en la semana no tengo realmente suficiente tiempo, un tiempo bueno para adorar, para leer la Biblia, para meditar en mis caminos. Y por ejemplo, después de hacerlo a nivel personal, luego hacer el ejercicio en familia. Conversemos, cómo estamos, cómo va la casa, cómo van las cosas. Ese es el espíritu de lo que Dios quiere mostrarnos en su palabra. Entonces, si ven por qué Dios determina leyes y mandamientos, mire, ¿qué debería hacer el creyente entonces un día, el día de hoy, o sea, en la sociedad moderna, con respecto a guardar el día de reposo? Debería obviamente descansar y adorar un día a la semana. ¿Qué pasa si usted el día de hoy transgrede ese mandamiento? Pues obviamente, no es que Dios ni lo va a quitar del libro de la vida, ni va a perder la salvación. Pero hay un principio que hallamos en este pasaje que estamos leyendo de las Escrituras. Y es que, obviamente, los cristianos no debemos dejar ni que las obligaciones, ni que el trabajo, ni que los afanes de este mundo nos llenen de ocupaciones hasta olvidarnos de Dios. Y obviamente ahí está la sabiduría de este mandato. Por eso le estoy diciendo, si quiere pues no nos peguemos de un día de reposo. No nos peguemos de que es el sábado para los judíos o el domingo para el pueblo católico y otro día para otros grupos. No, pero sí pensemos en algo. Si vamos a agradar a Dios, hay gente que no trabaja, o sea, que tiene, por ejemplo, horarios de trabajo donde no descansa fines de semana, sino en semana. Por ejemplo, nosotros como pastores, los domingos es el día más ocupado para nosotros. El fin de semana es un fin de semana muy ocupado. Tenemos que sacar otro día a la semana. Entonces, está claro. Entonces, para que no entremos en eso, mire que lo que Dios realmente está demandando, ¿qué es? Que nosotros lo honremos y que el hecho de descansar, a ver, primero, usted descansa y usted le está diciendo a Dios, yo honro el trabajo que me has dado. Usted descansa y usted le está diciendo, yo aprendo a confiar en tu provisión porque tú eres el Dios que da. Y de hecho, mire cómo es Dios de bueno. Mire, a mí me llama tanto la atención la sabiduría de Dios, que mire las leyes del hombre a qué están ajustadas. Usted no ha visto un código de trabajo. Usted trabaja, por ejemplo, por lo general la gente trabaja 40 horas a la semana. Y fruto de esas 40 horas a la semana tiene derecho a descansar
otro periodo de tiempo. Entonces, en este caso, en Colombia, una persona trabaja las 40 horas a la semana de lunes a viernes y descansa sábado y domingo. Pero en términos laborales está diseñado su salario de tal forma que, aunque trabajas 40 días, se le paga sábado y domingo. Miren lo interesante. Y de hecho, usted podría preguntarse, ¿de dónde toma la legislación ese tipo de normas? De que hay que compensar. Y eso es lo que hace Dios. Descanse, porque mientras usted descansa, ¿qué está haciendo Dios? Le está dando, le está compensando. Y ahí es cuando el hombre comete un error. ¿Por qué queremos trabajar? Porque ya nos creemos más sabios que Dios. Entonces, sabe que si quiero más plata, trabajo más. Y ahí es cuando la gente termina esclavizándose. Yo tengo un debate hoy día que lo hablo mucho con los matrimonios. Y los matrimonios hoy día me dicen a mí, pastor, es que si no trabajamos los dos, no podemos vivir. No, a ver, pongamos las cosas como son. No es que si ustedes dos no trabajan no pueden vivir, no. Otra cosa es que ustedes están colocando un estilo de vida que si no trabajan los dos no pueden vivir. Eso es otra cosa, ¿sí? Ahora, hoy hay otros factores y es que los dos trabajan es porque los dos son personas que quieren desarrollarse, conocer, aprender. Esos son otros factores. En el pasado no era así. Trabajaba uno solo, al uno se le creía más importante que al otro. O sea, el mundo ha cambiado. Y frente al mundo que ha cambiado, yo pienso que nosotros, los cristianos, tenemos que acercarnos a la Biblia y decir, a ver, la Biblia es la misma, pero miremos el espíritu de la Biblia, de la ley, a la luz de lo que Dios nos quiere enseñar según el tiempo. Y este es un tiempo donde, mire, tenemos que aprender a descansar. Pero descansar, ojo, descansar no es lo que la gente cree, porque ese es un punto que también quiero tratar aquí esta mañana. La gente cree que descansar es entonces sentarme a ver televisión todo un día y no levantarme de la cama. Y resulta que ahí es donde está el punto. La Biblia dice que el día de descanso era un día para adorar. La Biblia dice que el día de descanso era un día para estar en familia y era un día para honrar a Dios. Entonces, ojo a lo que el mundo va entendiendo y va interpretando. Porque es que entonces, si usted mira hoy la gente hoy la gente trabaja de lunes a viernes en su gran mayoría y vaya pregúntele a una persona que hace un fin de semana. Nos llenamos de tantas obligaciones que llega un fin de semana y no alcanzamos a hacer nada. ¿Y cómo termina una persona un domingo por la noche? Cansada, frustrada y a veces con un cansancio, y ahí es donde la gente se agota, se llena de estrés. Entonces, volvamos al espíritu de la Biblia. El Señor quiere que aprendamos a descansar. Espera en el Señor, confía en el Señor, deleítate en el Señor. Ese es el mandato bíblico todo el tiempo. Entonces yo espero, familia, que con esto entendamos lo que realmente nos quiere decir la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor quiere que nosotros nos acerquemos a la Biblia, pero realmente para que de todo corazón hagamos las cosas como a Dios le agrada. Entonces, más que un mandato, si es sábado, si es domingo, si es un día a la semana, yo creo que el espíritu es entender que Dios quiere que aprendamos a descansar, a honrarle, a adorarle y a darle un lugar especial en nuestras vidas. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por este tiempo devocional. Gracias por tu palabra. La construcción de este tabernáculo en el capítulo 35 nos va a llevar a unos análisis muy importantes para nuestra vida personal, y el día de hoy comienza con una reflexión y es aprender a descansar. Hay dos versículos que quiero que usted tome nota mientras oramos, porque son dos versículos que vale la pena mencionar. Por ejemplo, Juan en el capítulo 6 en el verso 27 dice, trabajen, pero no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. La Biblia dice por lo que realmente debemos trabajar y ocuparnos. Y el Salmo 127:1 dice que por mucho que nos afanemos, dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Dios le ordenó al hombre trabajar y en ese tiempo le daría su sustento. Y también le ordenó descansar. Son mandatos de Dios. Y nosotros lo que tenemos que hacer es aprender a obedecer a Dios. Nosotros no somos más sabios que Dios. Nosotros no somos Dios. Y si Dios dijo que el hombre debía descansar, es porque el hombre necesita y tiene que descansar desde todo punto de vista. Y si Dios nos dice que en ese tiempo descansando tenemos que aprender a adorar
y a honrarlo a Él, entonces adoremos y honremos a Dios. No nos metamos en discusiones que no son, porque aquí lo importante no es si es sábado, si es domingo, si son 24 horas, no. Aquí lo importante es lo que nos está enseñando la Escritura. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por cada persona que oyendo este devocional entiende que detrás de lo que tú nos estás enseñando es aprender a honrarte, a darte un lugar especial en nuestras vidas, a no comenzar un día sin darte la honra, la gloria y encomendarte a ti en nuestra vida y nuestros caminos. Y a entender que cada semana tú nos invitas a parar, a detenernos, a descansar, a meditar en nuestros caminos, a pensar en nuestra familia y a honrar el nombre de Dios. Que sus vidas, que sus familias honren el nombre de Dios y que cada día su nombre sea conocido en medio de nosotros. Te entregamos este día, este tiempo y gracias por amarnos con amor eterno en Cristo Jesús. Amén y amén. Aunque venimos de un ayuno de 3 días, pues los que quieran ayunar este día miércoles, acuérdense que empezamos hoy martes a las 6 de la tarde y terminamos a las 6 de la tarde el día miércoles. Así que los que van a ayunar, léanse este pasaje, Éxodo capítulo 35, y denle una leidita a los 2 versículos que les dije hoy para que meditemos y vayamos adelantando en todo lo que Dios nos va a enseñar esta semana. Bendiciones para todos. Si vives en Estados Unidos, tenemos una gran noticia para ti. Del 22 al 30 de octubre, el maná descenderá en New Jersey, New York, Boston, Miami, Broward y Orlando. Si quieres ser parte de este seminario y acompañarnos, inscríbete en nuestro sitio web www.devocionalmaná.com. Te avisaremos dónde y cuándo estaremos contigo.